Una chica dio a luz a un bebé negro de su esposo, un millonario de piel clara. Y cuando él la echó a patadas, ella solo dijo, te arrepentirás. Antes de continuar, escriba en comentarios desde donde nos escucha, y si mi historia le conmueve asegúrese de estar suscrito. ¿Qué pasaría si la persona que dice amarte es, en realidad, quien más desea controlarte? A veces el amor no nace, se fabrica, se impone, se atrapa. Y para Sofía, esa verdad iba a instalarse lentamente en su vida como una sombra sin nombre. Tenía apenas 23 años y una mirada que no se podía olvidar. No por lo llamativa, sino por la sinceridad que transmitía. Era el tipo de chica que, al mirarte, parecía verte por dentro. De cabello claro, piel de porcelana y unos ojos que combinaban melancolía y determinación, Sofía era todo menos superficial. A pesar de su belleza evidente, lo que más destacaba en ella era su calidez. No tenía esa arrogancia de los que saben que son admirados. Por el contrario, parecía vivir con una culpa inconsciente por provocar tantas miradas. Estudiaba idiomas en una universidad estatal. Le fascinaban los idiomas porque, según decía, cada lengua tiene su alma, y a mí me gusta hablar con las almas, no con las personas. Por eso no era raro que pasara gran parte del día rodeada de estudiantes internacionales. En los pasillos, en la biblioteca, en la cafetería, se la veía reír, mezclar palabras en francés, italiano, ruso e inglés con una soltura encantadora. Los extranjeros la adoraban. La llamaban la luz del campus. Sergio, en cambio, era la oscuridad callada en la esquina de ese universo luminoso. Tenía 26 años, estudiante de física y matemáticas. Siempre vestido con ropa de tonos opacos, parecía caminar entre ecuaciones y fórmulas más que entre personas. Era alto, desgarbado y tenía la mandíbula constantemente apretada. Observaba. Callaba. Calculaba. Y desde hacía más de un año, Sofía era el epicentro de su obsesión. La primera vez que la vio, estaba sentada en una banca con un grupo de estudiantes africanos. Reía con fuerza, moviendo las manos al ritmo de las historias que le contaban. Sergio sintió algo parecido a una punzada en el estómago. No era amor. Era algo más denso. Algo entre la admiración, el deseo y el resentimiento. La odiaba por ser tan libre, tan radiante, tan inalcanzable. Y a la vez, quería poseerla como se posee una fórmula secreta. No se atrevía a hablarle. No al principio. Solo la seguía con la mirada, la estudiaba, imaginaba conversaciones en las que él decía exactamente lo correcto para conquistarla. Pero esas conversaciones solo vivían en su cabeza. Hasta que un día, en medio del pasillo central, Sofía tropezó con un cuaderno olvidado en el suelo. Era de él. Lo levantó, buscó con la mirada y se lo entregó con una sonrisa breve. ¿Es tuyo?, preguntó. Sergio se quedó mudo. Ella lo miró con una expresión cálida que él jamás había sentido dirigida hacia él. Sí, gracias, logró articular. De nada, respondió ella, y se fue. Desde ese momento, Sergio decidió que no podía dejarla escapar. Empezó a aparecerse casualmente en los mismos lugares que ella. En la cafetería, en la sala de estudio, en los eventos universitarios. Siempre observando. Siempre esperando el momento justo. Y ese momento llegó. Un día, ella olvidó su billetera en la cafetería. Sergio la tomó y la esperó afuera. Cuando se la entregó, Sofía, con una mezcla de vergüenza y gratitud, lo invitó a sentarse con ella. Fue ahí donde por fin pudo hablarle sin tartamudear. Ella se mostró amable, incluso curiosa. Le hizo preguntas sobre su carrera, sus intereses. Él, por primera vez en años, sintió que alguien veía más allá de su aspecto sombrío. Esa conversación fue el inicio. Poco a poco, Sergio empezó a convertirse en presencia habitual en la vida de Sofía. Le ofrecía ayudarla con sus tareas, le contaba anécdotas de su infancia, incluso empezó a aprender francés para impresionarla. A veces, ella se reía de sus torpezas, pero no de forma cruel. Más bien con ternura. Sofía nunca se enamoró de Sergio. No al principio.
Pero en su soledad emocional, la constancia de él fue como una cuerda lanzada desde un acantilado. Y ella, sin saber qué tan profundo estaba cayendo, la agarró. Después de 8 meses de un cortejo tenso, finalmente aceptó salir con él de forma oficial. Sergio cambió. Se volvió posesivo. Le pedía explicaciones sobre sus salidas, se ponía agresivo si algún hombre la saludaba de forma amistosa. Sofía lo justificaba: es inseguro, solo necesita tiempo, nunca lo han amado. Pasó otro año y Sergio le propuso matrimonio. Ella no estaba convencida, pero algo dentro de sí, una mezcla de culpa, ternura y miedo, la llevó a decir que sí. Pensó que quizás, si se casaban, él se calmaría. Que el compromiso le daría seguridad. Que todo mejoraría. La madre de Sergio, Natalia, apareció como una ráfaga helada la semana previa a la boda. Mujer de mirada gélida, voz cortante y peinados perfectos, analizó a Sofía con un solo vistazo. ¿Tú eres la que atrapó a mi hijo?, dijo sin siquiera disimular su desprecio. Sofía, incómoda, sonrió y extendió la mano. Natalia no la tomó. Una chica bonita, rodeada de extranjeros, qué original. Sergio no dijo nada. Solo bajó la mirada. Sofía, tragando el orgullo, intentó mantener la calma. Pero esa fue solo la primera de muchas humillaciones. Durante los preparativos, Natalia se instaló en casa de Sergio. Cada decisión que Sofía tomaba para la boda, Natalia la cuestionaba. Desde el color de las flores hasta el tipo de música. Y cuando Sofía intentaba defenderse, Natalia la callaba con comentarios como: no es tu culpa. No tienes clase. ¿Qué puedes saber tú de elegancia? Sergio nunca defendía a Sofía. Solo le decía en privado que mamá es así, pero te quiere. Sofía empezaba a sentir que estaba entrando en un terreno peligroso, pero ya era tarde. La boda estaba encima. Y algo en ella no quería aceptar el fracaso. El día de la boda fue hermoso, al menos en apariencia. Sofía estaba radiante, pero bajo la capa de maquillaje se escondían las ojeras de muchas noches sin dormir. Natalia la observaba desde la primera fila con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Durante la fiesta, Sergio bebió más de la cuenta. La abrazaba con torpeza, le susurraba cosas al oído que la incomodaban. Ahora sí eres solo mía, mía, ¿me oyes? Sofía sonreía por cortesía, pero sentía que algo se estaba cerrando dentro de sí. Esa noche, en la habitación del hotel donde pasarían su primera noche como esposos, Sofía pidió unos minutos para llamar a su mejor amiga. Fue al baño, cerró la puerta y marcó. No sabía que Natalia la había seguido en silencio y estaba escuchando desde la otra puerta. No sé si hice bien, confesó Sofía con voz temblorosa. Él me quiere, sí, pero a veces siento que no es amor, sino una necesidad enfermiza. No sé si esto es lo que quiero para mi vida. Siento que estoy vendiéndome. Es como si me hubiera convencido a mí misma de que puedo amar a alguien que, en el fondo, me da miedo. Natalia apretó los puños. Grabó en su memoria cada palabra. Y en su mente, algo se activó. Esa mujer, pensó, no solo no ama a mi hijo, sino que lo va a destruir. No voy a permitirlo. Cuando Sofía colgó, regresó a la habitación y encontró a Sergio dormido, con una botella vacía junto a la cama. Se sentó en la orilla, lo miró y sintió una mezcla de lástima y asfixia. La luna se reflejaba en el espejo, y por primera vez, Sofía se preguntó si podría deshacer todo. Si existía una forma de detener lo que acababa de comenzar. Al otro lado de la puerta, Natalia caminaba de vuelta a su habitación, repitiéndose mentalmente: ella no es digna de él. Yo lo cuidaré. Haré lo que tenga que hacer. Y así comenzó el juego silencioso. Un juego sin reglas. Una guerra fría en la que solo una mujer saldría entera. Pero lo que ni Sofía ni Natalia sabían, era que los secretos no solo vivían en las palabras. A veces los cuerpos los guardan. A veces, la sangre también miente. Y otras, dice verdades que nadie está preparado para escuchar. La noche de bodas terminó en un silencio denso, y la luna siguió brillando, como testigo mudo del inicio de algo oscuro.
Porque el verdadero amor no duele. Y cuando duele, no es amor. Es otra cosa. Algo que no tiene nombre. Algo que se disfraza. Que finge. Que seduce. Sofía aún no lo sabía, pero estaba a punto de descubrirlo. La luna seguía brillando sobre la ciudad, indiferente, ajena al silencio que había caído sobre esa habitación. Sofía permanecía sentada en la orilla de la cama, con los brazos cruzados sobre el vientre y la mirada perdida. Escuchaba el ronquido irregular de Sergio y sentía una opresión en el pecho que no se iba ni siquiera cuando respiraba hondo. Algo dentro de ella empezaba a gritar, pero su rostro seguía quieto, inmóvil. Como si supiera que cualquier gesto, por mínimo que fuera, podía hacer estallar todo lo que aún quedaba en pie. Cuando despertó esa mañana, Sergio ya no estaba. Había dejado una nota en el espejo: fui con mamá a recoger unas cosas. Te veo al mediodía. Te amo. Ella la leyó con indiferencia. No era amor lo que sentía al ver esas palabras. Era una mezcla agria entre resignación y miedo. Bajó a desayunar y la encontró. Natalia estaba sentada en la cocina, perfectamente maquillada a las 8 de la mañana, con un vestido negro ajustado que no coincidía con ninguna ocasión. Leía el periódico, pero ni bien la vio entrar, lo dobló con un gesto ceremonioso. ¿Dormiste bien?, preguntó con un tono que no necesitaba signo de interrogación. Sí, gracias, contestó Sofía mientras se servía café. Tu cara dice lo contrario, añadió Natalia con frialdad. ¿No descansaste o simplemente no te reconoces en el espejo? Sofía no respondió. No porque no tuviera palabras, sino porque entendía, cada vez con más claridad, que esa mujer no buscaba diálogo. Solo guerra. Se sentó frente a ella. Evitó su mirada. Natalia la observaba como quien evalúa una mercancía defectuosa. He notado que no usas anillo, dijo Natalia. ¿Será que no estás del todo comprometida? Sofía bajó la mirada al anillo que llevaba en el dedo. Sí lo tenía. Lo había llevado todo el tiempo. Lo llevo puesto, dijo con voz firme. Ah, es cierto, respondió Natalia con una sonrisa torcida. ¿Será que no brilla como debería? Como tú, querida. Ese fue el desayuno. Las semanas siguientes no fueron mejores. Natalia comenzó a instalarse cada vez más tiempo en la casa. Decía que lo hacía para ayudar, para aconsejar, para estar cerca de su hijo. Sofía sabía que su presencia tenía otro propósito. Lo notaba en los comentarios, en las miradas, en la manera en que abría las puertas sin tocar o se aparecía cuando Sofía hablaba por teléfono. En una ocasión, incluso entró sin permiso al dormitorio mientras Sofía se cambiaba. Oh, perdón. No sabía que las traductoras necesitaban tanto tiempo para vestirse, comentó al cerrar la puerta. Sergio no decía nada. Cuando Sofía le hablaba sobre lo que pasaba, él simplemente encogía los hombros. No exageres. Mamá solo es directa. Pero te quiere. Quiere que seas parte de la familia. Me quiere fuera, Sergio. ¿No lo ves? Me observa como si yo fuera una amenaza. Como si esperara que fallara en cualquier momento. Tal vez lo que pasa es que te sientes culpable por algo, dijo él con voz baja, casi como quien siembra una semilla. Sofía lo miró con incredulidad. Él no añadió nada más. Días después, Sofía decidió no quedarse callada. Buscó trabajo como traductora, algo freelance que le permitiera comenzar su independencia, recuperar un poco de sí misma. Mandó currículums, tuvo entrevistas virtuales, y por fin consiguió una oportunidad con una empresa que trabajaba con clientes turcos y franceses. Estaba feliz. Por primera vez en semanas, sonreía con ganas. Cuando fue a firmar el contrato, algo extraño ocurrió. El director de la agencia la recibió con frialdad. Le dijo que habían reconsiderado. Que ya no necesitaban más personal. Que lo sentía mucho. Sofía salió desconcertada. Al volver a casa, encontró a Natalia en el salón, hablando por teléfono. La voz era suave, impostada, pero las palabras eran muy claras. Sí, esa chica, sí, la rubia.
No creo que sepa manejar un ambiente profesional. Usted me entiende. Sería una lástima que su empresa pasara por un escándalo. Es mejor prevenir. Sofía no hizo ruido. Pero su estómago se contrajo. Entonces no eran paranoias. Natalia la había saboteado. Y si podía hacer eso una vez, ¿cuántas más? Esa noche, discutió con Sergio. Tu madre interviene en todo. Me sigue, me llama inestable, me sabotea. ¿Qué más necesitas para darte cuenta de que esto no es sano? ¿No será que tú eres la que necesita ayuda? ¿Qué estás diciendo? Mamá dice que te ve hablar sola. Que revisas las puertas. Que a veces le contestas mal sin que ella te haya dicho nada. Sofía, tal vez no estás bien. ¿Y tú le crees? ¿A ella? Es mi madre. Sofía se fue a dormir con una sensación de irrealidad. Como si su mundo empezara a disolverse en los bordes. Como si su identidad estuviera siendo borrada por otra versión de ella que no reconocía. Los días siguientes trajo consigo una nueva inquietud. Empezó a recibir mensajes anónimos al celular. Al principio eran frases sueltas, como cuídate o hay cosas que él no sabe. Luego se volvieron más oscuros, sé quién eres y sé lo que ocultas. El número era desconocido. No tenía foto de perfil. No contestaba. Sofía empezó a temer que la seguían. Que alguien la observaba. Pensó en Natalia. Pensó en su pasado. No tenía enemigos. No tenía secretos. O al menos eso creía. Una noche, el mensaje fue más directo. ¿Sergio sabe lo que hiciste en el viaje a Roma? Sofía se quedó inmóvil. En Roma había participado de una pasantía. Conoció gente. Viajó sola por primera vez. Pero no había hecho nada malo. Nada que pudiera ser usado en su contra. El mensaje se repitió al día siguiente, los secretos siempre vuelven. Cuida tu casa. Cuida tu cama. Sofía guardó silencio. No se lo dijo a Sergio. Sabía que él no le creería. O peor, lo usaría para reforzar la idea de que ella estaba perdiendo la cordura. Esa misma semana, algo cambió. Una mañana, al despertar, sintió un mareo intenso. Pensó que era estrés. Se repitió durante varios días. Luego llegaron las náuseas. El atraso. El miedo. Compró una prueba de embarazo y la hizo en secreto. Positivo. Se quedó en el baño durante una hora. Sola. Mirando la línea azul como si fuera un abismo. No estaba preparada. No sabía si quería. No sabía si debía. Pero lo que más temía era decirle a Sergio. Cuando lo hizo, él no respondió de inmediato. La miró en silencio. Luego se levantó. Dio 2 vueltas por la sala. Se detuvo frente a la ventana. Esto es una broma, dijo al fin. No. Estoy embarazada. Lo confirmé. ¿Cómo? ¿Por qué? No lo planeé. No hice nada para que pasara. Sucedió. ¿Y yo qué? ¿No tengo voz en esto? Sergio, eres el padre. ¿Estás segura? Esa frase cayó como una piedra. Sofía sintió que todo el aire se le escapaba del cuerpo. No era solo la duda. Era la acusación implícita. La desconfianza. El desprecio. Natalia, que escuchaba desde el pasillo, apareció justo en ese momento. Se acercó a su hijo, le tocó el hombro, y en un susurro casi teatral, le dijo. Te dije que te iba a traicionar. Sofía los miró a ambos. Sergio no la defendió. No negó las palabras de su madre. Solo bajó la cabeza. Ella se levantó lentamente. Caminó hacia la puerta. No dijo nada. Pero mientras subía las escaleras para encerrarse en el dormitorio, una sola frase la atravesaba con dolor. Ese hijo será mío. Pero no crecerá en este veneno. Y así, en silencio, Sofía comenzó a construir la decisión que lo cambiaría todo. Porque hay heridas que no sangran.
pero cortan más profundo que cualquier cuchillo. Y hay traiciones que no se gritan, pero duelen como si fueran eternas. Sofía cerró la puerta con firmeza. La habitación se sumió en una penumbra azulada, apenas filtrada por la tenue luz de la lámpara de noche. Apoyó la espalda contra la madera y exhaló. No lloró. No gritó. Solo cerró los ojos y se repitió en silencio que ese hijo sería suyo, y que no permitiría que creciera en medio del veneno que la rodeaba. Aquel pensamiento fue su escudo durante los meses siguientes. El embarazo no fue fácil. Cada trimestre trajo nuevos desafíos, no solo físicos, sino emocionales. Sergio se volvió ausente. Algunos días parecía el mismo de antes, le preparaba té, le preguntaba si el bebé pateaba, pero esas muestras de afecto eran siempre seguidas por una distancia helada, por noches sin hablar, por miradas fugaces de sospecha. Sofía caminaba por la casa como si cruzara un campo minado. Y Natalia, más presente que nunca, no desaprovechaba oportunidad para recordarle que no pertenecía allí. No tienes el porte para ser madre, le dijo una mañana, al verla colocar ropa de bebé en el cajón del armario. Esa criatura va a sufrir más que tú, y eso es mucho decir. Sofía apretó la mandíbula. Ya no respondía. Había aprendido que el silencio era su único refugio. Una noche, despertó sobresaltada. La habitación estaba en penumbra, pero algo se sentía diferente. Se sentó en la cama y se quedó en silencio. Fue entonces cuando lo notó. La cuna, que hasta la noche anterior estaba al lado derecho de la cama, ahora estaba al pie de la ventana. Sofía se levantó, encendió la luz. Nadie había entrado. Nadie podía haberla movido. O al menos eso se repitió. Pensó que quizás lo había hecho ella misma antes de dormir. Las hormonas. El agotamiento. Las dudas. Eso debía ser. Pero no fue la única vez. 2 noches después, las luces del baño comenzaron a parpadear. Luego, la puerta del armario se abrió sola, con un chirrido seco que retumbó como una advertencia. Sergio la encontró encogida en la esquina, temblando. «Está pasando algo raro», susurró ella. «¿Raro cómo?» La cuna se mueve sola. Las luces. Las puertas. Sofía, estás imaginando cosas. Necesitas dormir. Eso es todo. ¿Y si alguien entra cuando dormimos? ¿Quién? ¿Un fantasma? No me hables como si estuviera loca. No hace falta que lo diga. Escúchate. Fantasmas, luces, cunas. Deja de leer estupideces por internet. Ella no contestó. Algo más profundo estaba ocurriendo. Algo que no sabía nombrar, pero que empezaba a hacerle pensar que se estaba fragmentando por dentro. Pasaron los días. La presión aumentaba. Natalia comenzó a sembrar un rumor, que Sofía había estado involucrada con un estudiante africano durante su paso por la universidad. Que lo había ocultado. Que ese bebé no era de Sergio. Yo lo advertí, decía Natalia con voz falsa de tristeza. Pero nadie me escucha. Ese niño va a nacer con sangre ajena. Sergio no la desmentía. Al contrario. Empezó a observar a Sofía con desconfianza evidente. Llegó a revisar su teléfono mientras dormía, a interrogarla sobre nombres de hombres que ni recordaba haber conocido. ¿Quién es Emmanuel?, le preguntó una noche. Un colega. Traductor de francés. Hace años. ¿Tuvieron algo? No. Era un compañero más. Entonces, ¿por qué lo llamaste tantas veces? Porque estábamos organizando un proyecto. ¿Un proyecto o un encuentro? Sofía lo miró sin palabras. Entendió, en ese instante, que el hombre con el que se había casado ya no era capaz de discernir entre la realidad y sus fantasmas. El parto llegó al 8º mes. Fue prematuro. Estaba sola en casa cuando rompió fuente. Natalia y Sergio habían salido al supermercado. Llamó a emergencias y llegó al hospital con contracciones cada 2 minutos. No tuvo tiempo de pensar. Solo de resistir.
El niño nació a las 3:40 de la madrugada. Misa. Ese fue el nombre que ella eligió. Lo tomó en brazos y sintió por primera vez una paz verdadera, aunque fuera por unos segundos. Pero la paz duró poco. Cuando Sergio llegó al hospital, lo primero que hizo fue mirar al bebé y fruncir el ceño. Se acercó. Observó la piel morena, el cabello oscuro, la nariz recta y los ojos de un tono café profundo. ¿Qué es esto?, preguntó en voz baja, señalando al niño. Es tu hijo, respondió Sofía con un tono cansado, vulnerable. ¿De quién es realmente? De los dos. ¿Estás segura? ¿Otra vez con eso? Míralo. No se parece a mí. Eso no significa nada. A veces los bebés heredan rasgos de generaciones anteriores. ¿De cuál? ¿De tu amigo africano? Sofía se quedó en silencio. No por miedo, sino por indignación. 2 días después de regresar a casa, encontró una carta en el buzón. No tenía remitente. Dentro, una hoja arrugada con letras desordenadas. Decía, no todos los secretos están bajo tierra. Cuida a tu hijo. Cuida de ti. Las manos le temblaron. Corrió las cortinas. Aseguró las puertas. Le dijo a Sergio que alguien los estaba amenazando. ¿Y por qué te amenazan a ti? No lo sé. ¿Por qué me culpas? Porque siempre hay algo que ocultas. Yo no oculto nada. ¿Estás segura, Sofía? Durante las noches, la casa se llenaba de sonidos que no podía explicar. Escuchaba pasos cerca de la cuna. A veces, la música del móvil se activaba sola. El monitor del bebé mostraba interferencias, como si alguien respirara cerca. Sergio comenzó a burlarse de ella. Natalia fingía preocupación, pero luego le decía cosas como: si tienes la conciencia limpia, deberías dormir tranquila. ¿O no? Sofía sabía que la estaban llevando al límite. Pero aguantaba. Por Misa. Por ese niño que no pedía nada y le daba todo. Finalmente, accedió a hacerse la prueba de ADN. Recolectó las muestras y las llevó ella misma al laboratorio. No confiaba en Sergio. Ni en su madre. Esperó la respuesta con el estómago cerrado. Durante esa espera, todo empeoró. Sergio se volvía cada vez más agresivo. Natalia pasaba más tiempo cerca de Misa, le murmuraba cosas al oído. Un día, al entrar a la habitación, escuchó que le decía al bebé: eres muy bonito, aunque no seas de mi sangre. Ojalá tu madre hubiera sido decente. Sofía le arrebató al niño de los brazos. Natalia sonrió, fría. Te estás volviendo muy sensible. Eso es peligroso para una madre primeriza. La carta fue solo la primera. Después vinieron otras. Cada vez más oscuras. Una decía: sabes lo que hiciste. No lo olvides. Otra: tarde o temprano, el verdadero padre lo buscará. Cuando llegaron los resultados, Sofía los tomó con manos temblorosas. Abrió el sobre frente a Sergio. El informe era claro: Misa era hijo biológico de Sergio. Ella sonrió por primera vez en semanas. ¿Ves? Te lo dije. Este niño es nuestro. Sergio tomó el papel, lo leyó y lo observó en silencio. Luego caminó hacia la cocina, encendió una hornilla y lo arrojó al fuego. Sofía gritó: ¿qué haces? Esto no cambia nada. ¿Estás loco? Ese niño no es mío. No puede ser. ¿Me crees tan estúpido? La prueba lo confirma. Las pruebas pueden falsificarse. ¿Crees que pagué para mentir? No lo sé. No sé de qué eres capaz. Lo único que sé es que no puedo mirarte sin sentir asco. Natalia apareció desde el fondo del pasillo. Llevaba el abrigo puesto. Dile que se vaya, Sergio. Es lo mejor. Por el niño. Por ti. ¿Qué? Lárgate, dijo él, sin mirarla. Es de noche, susurró Sofía. Está nevando. El bebé.
Eso no es mi problema. Ya tuviste tu oportunidad. Vete. Sofía lo miró. No había lágrimas en sus ojos. Solo una tristeza antigua. Recogió a Misa, lo envolvió con una manta, agarró una mochila y salió. Natalia la seguía, como una sombra triunfal. Le abrió la puerta. Siempre supe que no durarías. ¿Sabes por qué? Porque la basura siempre termina fuera. Sofía no dijo nada. Caminó hacia la noche, con los pasos hundiéndose en la nieve. El viento cortaba. El bebé lloraba. Ella no. Ya no. En su pecho, solo quedaba una idea: sobrevivir. Por él. Por ella. Por la vida que merecían. Y mientras las luces de aquella casa quedaban atrás, Sofía comprendió que la sombra en la cuna nunca fue un fantasma. Era el reflejo de los monstruos vivos. Los que duermen en camas calientes. Los que usan trajes caros. Los que sonríen mientras destruyen. Y esa noche, en el silencio blanco de la ciudad, juró que esos monstruos no volverían a tocar lo que era suyo. Nunca más. La nieve crujía bajo sus pasos. Sofía caminaba sin rumbo, el viento le golpeaba la cara como una bofetada persistente, y el abrigo que llevaba no era suficiente para protegerla. Misa dormía en su pecho, envuelto en mantas improvisadas, apenas consciente del frío que los envolvía. La ciudad no tenía piedad. Las luces parecían burlarse de ella desde lo alto de los edificios, las ventanas cálidas eran universos lejanos donde la vida seguía sin interrupciones, sin preguntas, sin el peso del abandono. Sofía apretó más fuerte al niño contra sí. No podía llorar. No porque no quisiera, sino porque algo dentro de ella se había congelado también. Ya no tenía fuerzas ni para derrumbarse. Solo avanzaba. Las primeras noches fueron un infierno disfrazado de rutina. Refugios improvisados, salas de espera de hospitales donde fingía tener una cita médica solo para quedarse sentada bajo techo. En las estaciones de tren encontraba bancos libres en los que acurrucarse, mientras Misa lloraba de hambre y de frío. La leche se le había secado por el estrés y el agotamiento. Cada día era una batalla. Comía cuando alguien le tendía un pan. Dormía cuando podía. Luchaba contra la fiebre del niño con paños húmedos y ruegos en voz baja. En uno de esos hospitales, donde fue a pedir ayuda cuando la fiebre de Misa llegó a los 40, la conoció. Ludmila. Una enfermera de rostro curtido, arrugas hondas y ojos que no juzgaban. Fue la primera persona que no la miró con lástima ni desdén, sino con un tipo de compasión antigua. La tomó del brazo, la llevó al consultorio, examinó al niño y la escuchó sin interrumpir. Al terminar, Ludmila se quedó un momento en silencio. Luego preguntó: ¿Tienes dónde vivir? Sofía bajó la mirada. El silencio fue suficiente respuesta. Mi hermano, continuó Ludmila, está solo. Su esposa murió hace 3 años. Desde entonces no habla con nadie. La casa está llena de polvo. Le vendría bien una mano. Cocinar. Limpiar. Cuidar el jardín. No es mucho. Tiene espacio. Puedes quedarte allí. No quiero caridad. No es caridad. Es oportunidad. Y tú la necesitas. A veces el orgullo mata más que el hambre. Sofía aceptó. No porque confiara, sino porque ya no podía más. Víctor era un hombre extraño. Tenía 52 años, el cabello entrecano, los ojos profundos, la voz grave. Cuando abrió la puerta, miró a Sofía como se mira a algo que no se esperaba encontrar. No le pidió explicaciones. Solo le dijo dónde estaba la cocina, el cuarto de servicio, y dejó un paquete de pañales y leche sobre la mesa. No sonrió. Pero tampoco cuestionó. Los días comenzaron a tener forma. Sofía se levantaba temprano, limpiaba la casa, cocinaba con lo poco que encontraba en la alacena y cuidaba de Misa. Él mejoró. La fiebre desapareció, sus mejillas comenzaron a tomar color y dormía tranquilo, por fin. Sofía, en cambio, tardó más en sanar. Dormía poco,
Comía apenas lo suficiente y cada vez que el teléfono de la casa sonaba, el corazón se le detenía. Víctor no hablaba mucho. Se marchaba por las mañanas, regresaba al anochecer. Siempre con un libro bajo el brazo o un expediente. Trabajaba en exportaciones, eso le dijo Ludmila. No tenía hijos. No tenía amigos. Solo su casa silenciosa y su soledad metódica. Con el tiempo, comenzó a quedarse unos minutos más en la cocina, mientras Sofía preparaba el té. Le preguntaba cómo estaba el niño, si necesitaba algo. A veces, dejaba dinero sobre la mesa, sin decir nada. Una noche, mientras Sofía recogía los platos, Víctor habló. Tu hijo tiene los ojos tristes. Ella se detuvo. No por la frase, sino por la forma en que la dijo. Como si hablara también de sí mismo. Ha pasado por mucho. Igual que yo. Los niños no deberían pasar por tanto. Pero pasan. Y callan. Y cargan. Como si pudieran con todo. Víctor no dijo nada más. Se levantó y se fue a su despacho. Pero desde ese día, empezó a llegar más temprano. A veces llevaba dulces. A veces jugaba con Misa en silencio. No como un padre, ni como un extraño. Como alguien que observaba una herida sin atreverse a tocarla. Sofía empezó a confiar. Poco. A paso lento. Pero lo suficiente como para sentir que al menos, por ahora, estaba a salvo. Hasta que volvió a suceder. Salió al mercado una mañana. Era temprano. Misa dormía y Víctor se ofreció a cuidarlo. Al regresar, caminaba con 2 bolsas en cada mano. Entonces lo sintió. Esa sensación en la nuca. Como si alguien respirara detrás. Se detuvo. Miró. Nada. Volvió a andar. A los 3 pasos, otra vez. El mismo peso invisible. Miró de nuevo. Una figura dobló la esquina. Rápida. Un abrigo largo. Nada más. Al llegar a casa, Víctor abrió la puerta. La observó un segundo más de lo normal. ¿Estás bien? Sí, mintió. Esa noche, encontró un sobre bajo la puerta. Otra vez sin remitente. Lo abrió con manos temblorosas. ¿No mereces paz? ¿Creíste que escaparías tan fácil? Sofía lo leyó 3 veces. Sintió las piernas ceder. Se sentó en el suelo, abrazó las rodillas. La carta olía a humedad. No tenía huellas visibles. La quemó en el lavaplatos. Pero el olor quedó en su piel. Empezó a cerrar las ventanas con llave. A revisar la cerradura 3 veces. A mirar por la mirilla cada hora. No se lo contó a Víctor. No quería que pensara que estaba loca. No quería perder lo único estable que tenía. Pero los sobres continuaron. 1 cada semana. Frases sueltas. Amenazas sin firma. El infierno no ha terminado. Todo tiene un precio. Te observo. Una madrugada, vio una silueta frente a la casa. No se movía. Solo estaba allí. Cuando corrió a la puerta, ya no había nadie. Misa comenzó a llorar más. Como si sintiera la ansiedad de su madre. Sofía dormía con él sobre el pecho. No por cariño, sino por instinto. Como una loba con su cría. Una mañana, mientras limpiaba el despacho de Víctor, encontró algo. Estaba sacando la basura del rincón de los archivos cuando vio una carpeta vieja, arrugada. Dentro, documentos sueltos, papeles amarillentos. Al fondo, una fotografía. Era en blanco y negro. Un hombre de semblante duro, sentado en un banco de madera, con un niño moreno a su lado. Tenía los mismos ojos que Misa. La misma frente. La misma expresión concentrada. Sofía sintió que el corazón le daba un salto. Miró la foto con más atención. Por detrás, un nombre, 1965. Belgrado. ¿Quiénes eran? Guardó la foto en su bolsillo. Esa noche, mientras Víctor leía en la sala, Sofía se acercó.
¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Quiénes son estas personas? Él bajó el libro, tomó la foto, la miró. Durante unos segundos, no dijo nada. Mi padre. Y mi medio hermano. ¿Medio? Mi padre tuvo un hijo con una gitana. Nunca lo reconoció. Solo una vez lo llevó a casa. Estuvo unos días. Luego desapareció. Nadie más volvió a hablar de él. ¿Cómo se llamaba? No lo sé. Mi madre quemó todas las cartas. Dijo que ese niño no existía. Sofía se quedó en silencio. Víctor le devolvió la foto. ¿Por qué te interesa? Porque se parece a mi hijo. Sí. Es cierto. Víctor la observó. Luego añadió, con voz baja. ¿Nunca pensaste que hay personas destinadas a encontrarse? ¿A qué te refieres? A veces el dolor nos lleva al mismo lugar. Aunque vengamos de mundos diferentes. Esa noche, Sofía no durmió. Se quedó mirando a Misa mientras respiraba. Esa fotografía había abierto algo. Un lazo invisible. ¿Qué significaba? ¿Era una coincidencia? ¿O una advertencia? En el fondo del armario, junto a las cartas quemadas, Sofía escondió la foto. No tenía todas las respuestas. Pero ya sabía que la paz era un lujo breve. Y que los que nadie mira, también tienen secretos. La puerta de esa casa parecía cerrada. Pero había algo al otro lado. Algo que observaba. Esperaba. Callaba. Y Sofía empezaba a sentir que el verdadero peligro no era solo el pasado. Era lo que aún no había sido dicho. Lo que estaba por revelarse. Lo que dormía, justo al otro lado del pasillo. La casa parecía dormida, pero Sofía ya no confiaba en el silencio. Lo había aprendido en carne viva, los lugares callados no son los más seguros, son los que más ocultan. Esa noche, después de esconder la fotografía en el fondo del armario, no pudo cerrar los ojos. Se quedó sentada junto a la cuna, escuchando la respiración pausada de Misa y el crujido de las paredes antiguas. A lo lejos, el reloj marcó las 3 de la madrugada con un sonido seco. El pasillo seguía oscuro, sin señales. Pero en el pecho, un presentimiento seguía latiendo. Durante los días siguientes, nada cambió en apariencia. Víctor seguía llegando al anochecer, se sentaba a leer en su sillón de cuero, comía en silencio y, a veces, compartía unos minutos con Misa, a quien había comenzado a llamar cariñosamente pequeño sabio. Sofía se encargaba de la casa como si su vida dependiera de eso, aunque por dentro sentía que algo se movía, como si la historia que la rodeaba aún no hubiese terminado de escribirse. Una noche, mientras Misa dormía sobre una manta en el jardín, Sofía lavaba los platos. Víctor entró a la cocina, se quedó de pie unos segundos, mirándola. Luego habló. ¿Te has preguntado alguna vez qué te trajo hasta aquí? Sofía dejó el plato en el fregadero y lo miró. Lo pienso todos los días. ¿Crees en el destino? No lo sé. Pero creo que la vida tiene maneras crueles de redirigirnos. A veces, para salvarnos. Víctor se acercó. Su rostro estaba más serio que de costumbre. Se apoyó en la encimera, a solo 1 metro de ella. Yo no quería vivir con nadie más. Pensé que la soledad era mi castigo. Pero tú y Misa no fueron una interrupción. Fueron una respuesta. Sofía sintió que algo en su garganta se apretaba. Bajó la mirada. Víctor se le acercó un poco más, con una torpeza que delataba años de no decir lo que sentía. Sofía, sé que llegaste rota. Lo vi en tus ojos. Y no pretendo arreglarte, ni rescatarte. Pero quiero ofrecerte algo distinto. Algo que no conoces. Quiero darte paz. Si me dejas, quiero caminar a tu lado. Como sea. Con lo que puedas dar. No quiero más que eso. Ella lo miró. Su primer impulso fue rechazarlo. El miedo aún vivía en sus costillas. Pero había algo distinto en esa voz. No era posesiva. No era exigente. Era real. Yo no estoy lista,
dijo en voz baja. Pero, tampoco quiero seguir huyendo. Víctor asintió. Entonces no huyas. Quédate. Y ella se quedó. Se casaron discretamente en el salón del registro civil. No hubo flores, ni aplausos, ni banquete. Solo los tres. Misa en brazos de Ludmila, Víctor con un traje sobrio, y Sofía con un vestido azul claro que él le había regalado. Al firmar, Sofía sintió por primera vez en años que su nombre volvía a tener peso. Identidad. Propósito. Misa, sin entender el significado de esa ceremonia, empezó a llamarlo papá días después. La primera vez que lo dijo, Víctor se atragantó con el café. Luego, se levantó, lo alzó en brazos y se permitió llorar frente a él. Sofía lo observó desde la puerta. No dijo nada. Su alma temblaba. La paz se instaló. Pero, como siempre, fue breve. Sofía comenzó a hacer limpieza profunda en el desván. Quería ordenar su nueva vida, sin dejar esquinas oscuras. Allí encontró una vieja caja de madera, cerrada con un candado oxidado. Le pidió a Víctor la llave, y él se la entregó sin preguntas. Dentro, encontró más fotos. Cartas antiguas. Y un diario. No de Víctor, sino de su madre. Las palabras hablaban con dureza de aquel hijo ilegítimo que había desaparecido. Lo llamaba el error. Hablaba de sangre impura. De vergüenza. De pactos rotos. Sofía cerró el diario. Decidió no decirle nada. No aún. Esa misma semana, recibió una notificación judicial. Demandada. Por daños psicológicos, ocultamiento de paternidad y privación ilegítima de vínculo familiar. Firmaba, Sergio Alexei Koryakov. No venía solo. Natalia también aparecía como demandante subsidiaria, solicitando participación activa como abuela biológica del menor. Sofía sintió que el suelo volvía a moverse. Habían pasado años. ¿Qué querían ahora? El juicio fue fijado en menos de 3 semanas. La noticia trajo consigo una cadena de nuevas angustias. Prensa local. Abogados. Papeles. Recordatorios de todo aquello que había jurado dejar atrás. Víctor no dijo una palabra de más. Solo buscó a un abogado que conocía desde hacía años. Un hombre de confianza, seco, pero honesto. Se encargó de todo con precisión quirúrgica. La audiencia se celebró en el salón principal del juzgado de familia. Sergio llegó con un traje mal entallado y una expresión que alternaba entre el arrepentimiento y el odio. Natalia, mucho más envejecida, apareció con un bastón y gafas oscuras. Su entrada fue silenciosa, pero contundente. El fiscal leyó las acusaciones. Sofía se defendió sin lágrimas. Solo con hechos. Víctor aportó los documentos que demostraban que había cuidado y criado a Misa desde su primer año de vida. Ludmila testificó a su favor. El abogado exhibió las pruebas del abandono, las amenazas y el resultado original de la prueba de ADN que había sido registrada en un laboratorio oficial. El juez se tomó su tiempo. Al cabo de 2 horas de deliberación, anunció el fallo, custodia absoluta a favor de Sofía. Sergio podía solicitar visitas supervisadas en el futuro, pero sin derechos legales sobre el niño, a menos que iniciara un proceso de restitución vincular, lo cual tomaría años. Sofía no lloró. No sonrió. Solo respiró. Como si se quitara una losa de encima. Sergio, al escuchar la sentencia, bajó la cabeza. Natalia murmuró algo que no se llegó a entender. Parecía un insulto. O una oración. Luego se marcharon, arrastrando sus derrotas por el suelo del juzgado. Sofía volvió a casa esa noche con Misa dormido en brazos. Víctor la recibió con una copa de vino en la mano. No brindaron. Solo se abrazaron. La guerra había terminado. Eso pensaron. Al subir a la habitación para acostar a Misa, Sofía notó algo raro. La puerta entreabierta. La ventana abierta. Y la cuna, vacía. Se le heló el pecho. Gritó. Corrió por los pasillos.
Buscó en el baño, en la sala, en el jardín. Nada. Misa no estaba. Víctor subió corriendo. ¿Qué pasa? No está. Misa no está. Revisaron la casa entera. La alarma no se había activado. No había rastros de violencia. Solo la ausencia. Sofía comenzó a hiperventilar. Se arrodilló en el suelo. Se golpeó las piernas. Llamaron a la policía. Denuncia inmediata. Desaparición de menor. Las patrullas comenzaron a buscar por el barrio. Nadie había visto nada. No hubo testigos. En la cuna, una sola cosa. Un papel, doblado en 4. El que se roba a un hijo, debe pagar con el alma. Sofía sintió que se partía por dentro. Los fantasmas no solo habían nacido. Habían regresado. Con hambre. Con venganza. Y esta vez, no se irían fácilmente. El papel descansaba sobre la cuna vacía como si hubiera sido dejado por una mano invisible, una firma sin nombre de algo que no tenía explicación lógica. Sofía lo leyó 3 veces, sin entender, sin procesar. Su corazón golpeaba con fuerza contra el pecho, y su cuerpo temblaba como si lo hubieran dejado desnudo en mitad del hielo. El silencio en la habitación era tan denso que se podía cortar con una palabra. Pero ninguna salía de su boca. Solo respiraciones entrecortadas, gemidos rotos, y una sensación de vacío tan profunda que dolía en el estómago. Víctor la sujetó por los hombros. ¿Estás segura de que cerraste todo? Sí. Lo revisé todo. Como siempre. Como cada noche. ¿Y si fue Sergio? No. No. No haría esto. No así. ¿Y si sí? ¿Y si no aceptó la derrota? Sofía negó con la cabeza, pero no tenía certeza de nada. Estaba rota por dentro. La idea de que Misa no estuviera bajo su cuidado era demasiado monstruosa. Intentaba pensar, ordenar, recordar algún detalle. Nada encajaba. La policía llegó a los 20 minutos. Revisaron la casa, levantaron huellas, tomaron declaraciones. Les dijeron que lo más probable era que hubiera sido alguien cercano. El secuestro había sido limpio, sin señales de violencia, con un conocimiento claro de los hábitos de la casa. Una agente joven la miró a los ojos. ¿Hay alguien más que podría haber querido hacerle daño? Alguien que no esté en la denuncia formal. Sofía tardó en responder. Recibí cartas. Anónimas. Desde hace meses. Decían que yo no merecía paz. Que sabían lo que había hecho. ¿Guardó alguna? Las quemé. La agente no la juzgó. Tomó nota. Víctor, por primera vez desde que se conocieron, se mostró fuera de control. Caminaba de un lado a otro, golpeaba las paredes, gritaba palabras inconexas. No era dolor lo que se veía en él, era furia. Una furia contenida, antigua. Como si algo que había enterrado hacía años comenzara a emerger. Sofía lo observaba con creciente miedo. Necesito aire, dijo él, saliendo de la casa. Sofía lo siguió con la mirada. Algo en ella sabía que no debía dejarlo solo, pero no tenía fuerza para moverse. Se sentó en el suelo, abrazada a la manta que aún olía a misa. Por un momento deseó morir. Que la tragara la noche. Que el tiempo retrocediera hasta el último segundo en que vio a su hijo dormido. Pasaron 2 días sin noticias. La policía no encontraba pistas. Sergio fue interrogado, negó todo, presentó una coartada. Se mostró indignado, incluso preocupado, pero Sofía notó la tensión en su rostro cuando le mencionaron las cartas. No lo habían detenido. No tenían pruebas. Natalia no apareció. Nadie sabía dónde estaba. No respondía el teléfono. La casa estaba vacía. Cerrada. Como si hubiera desaparecido junto con el niño. Fue Ludmila quien trajo una pista. Recordó a un hombre que se presentó en el hospital meses atrás. Dijo que era tío de Misa. Hizo preguntas. Intentó ver al niño. No lo logró.
Había algo raro en él. Había mentido sobre su apellido. Lo reportó como incidente menor. Ahora lo recordó. La policía rastreó la descripción. Buscaron cámaras. Reconstruyeron trayectorias. Un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Nada más. Solo una dirección y un silencio sospechoso. Sofía no esperó. Tomó el auto de Víctor y condujo ella misma. No avisó a la policía. No tenía paciencia para protocolos. Sentía el cuerpo en llamas. La ansiedad le quemaba el pecho. Llegó al lugar sin saber qué esperaba encontrar. Las ventanas rotas. El portón oxidado. El olor a humedad y a encierro. Entró. Caminó con paso lento. Su voz temblaba. ¿Misa? ¿Estás aquí? Un sonido. Un leve gemido. Lo siguió. Escaleras, pasillos, puertas medio abiertas. Al fondo, una habitación con luz tenue. Entró. Y lo vio. Un hombre delgado, rostro demacrado, barba desordenada, ojos negros como pozos. En sus brazos, Misa, dormido, con una manta vieja sobre el cuerpo. El hombre la miró, no se movió. No tenía armas. No tenía intención de huir. Solo lágrimas en el rostro. No te acerques, dijo con voz rasposa. Es mi hijo. Lo sé. Dámelo. Solo quería verlo dormir en paz. Solo quería que alguien lo quisiera de verdad. Sofía lo observó, sin saber si gritar, llorar o correr. ¿Quién eres? Soy el hijo que nadie quiso. El que Natalia enterró antes de nacer. Me llamó un error. Me dejó en un hospicio. No me buscó nunca. Sofía sintió un escalofrío. ¿Tú, eres hermano de Sergio? Mitad. Nada más. Pero suficiente para odiarla. ¿Por qué te llevaste a mi hijo? Porque no quería que ella tuviera nietos. Quería que sintiera lo que yo sentí. Que perdiera lo único que podía salvarla. Y tú no mereces este dolor. Lo sé ahora. No lo sabía antes. Solo quería arrebatar algo. Lo único que podía dolerle a ella. ¿Dónde está Natalia? No sé. Pero me escribió. Me dijo que nunca lo aceptaría. Que ese niño no era suyo. Que era otra mancha más. Sofía se acercó. Lenta. El hombre no se resistió. Le tendió al niño. Misa abrió los ojos. La miró. Sonrió. Ella lo abrazó con tanta fuerza que el corazón le tembló. ¿Qué vas a hacer conmigo? Preguntó el hombre. Sofía no respondió. Salió con Misa en brazos. Afuera, el auto de Víctor se había detenido a pocos metros. La policía también estaba allí. Ludmila había alertado en silencio. El hombre fue detenido sin resistencia. No puso condiciones. No gritó. Solo pidió que cuidaran al niño. Que no lo dejaran solo. Misa fue examinado. Estaba ileso. Hambriento, pero bien. La noticia llegó a Natalia esa misma noche. Estaba internada en una clínica privada. Cuando recibió la información, su cuerpo colapsó. Infarto fulminante. Murió sin decir palabra. Con la verdad mordiéndole el corazón. Sofía se enteró esa madrugada. No sintió alegría. Solo un vacío más. Otro fantasma que ya no caminaría, pero que había dejado demasiadas heridas abiertas. Al amanecer, miró a Misa dormido. Le acarició el cabello. Y por primera vez en mucho tiempo, susurró una promesa. Ya está. Nadie más te tocará. Nadie más te quitará lo que es tuyo. Y aunque la paz aún parecía lejana, por dentro supo que el ciclo de dolor se había quebrado. El rostro de la ira se había mostrado. Pero no sobrevivió a su propia verdad. La luz entraba por las amplias ventanas del edificio con una calma silenciosa que parecía ajena al vértigo del mundo exterior. La ciudad había cambiado, como todo.
Los días ya no traían consigo el filo punzante del miedo, ni la ansiedad latente de los pasos a oscuras. En el corazón de una de las zonas más modernas del distrito financiero, Misa dirigía con tempel y visión la empresa que alguna vez fue apenas un sueño olvidado en los archivos de Víctor. Ahora llevaba su nombre, su sello, su historia. Tenía 31 años. Y cuando entraba a la sala de reuniones, su presencia imponía sin necesidad de levantar la voz. Alto, de piel morena y mirada firme, era imposible no notarlo. Tenía ese tipo de liderazgo que no se aprende en manuales ni se hereda por sangre. Se forja a golpes, a silencios, a cicatrices bien ocultas detrás de una sonrisa serena. Sofía lo miraba desde lejos y, a veces, aún se preguntaba cómo era posible. Como aquel niño que lloraba abrazado a su cuello, que dormía en estaciones de tren, que fue arrebatado por manos crueles, había crecido con tanto equilibrio. Había tenido muchos momentos de duda. No todos los días fueron de amor perfecto. También hubo crisis, puertas cerradas con rabia, preguntas difíciles y silencios tensos. Pero siempre, volvían a ese centro indestructible, el vínculo real. El que no se firma en papeles, ni se impone por genética. El que se gana con ternura, paciencia y verdad. Víctor, ya retirado de los negocios, se dedicaba a la jardinería en su casa de campo. Su salud comenzaba a dar señales de desgaste, pero su mirada seguía intacta. Había criado a Misa como a su propio hijo, sin matices ni medias tintas. Cuando alguien preguntaba, él respondía lo mismo de siempre: ese niño es mío desde que aprendí a pronunciar su nombre sin temblar. Aquella mañana todo parecía rutinario. Sofía había pasado por la oficina para avisar a Misa que el viaje al litoral se adelantaba. Un sanatorio junto al mar los esperaba, y ella estaba emocionada como una niña. Él prometió acompañarlos en unos días, apenas resolviera un par de reuniones. El ambiente era ligero. Sonrisas, planes, anécdotas. Hasta que el pasado cruzó la puerta. Entraron sin ser anunciados. La recepcionista apenas logró articular una advertencia antes de que dos figuras atravesaran el pasillo y se plantaran frente al escritorio de Misa. Uno de ellos, delgado, con el cabello gris y la piel curtida por los años y el alcohol. El otro, un joven de 20 años con el mismo rictus amargo en los labios, los ojos fríos y una mochila raída colgada al hombro. Sergio. Y su otro hijo. Misa se quedó inmóvil. No hubo sorpresa en su rostro. Solo una especie de cansancio antiguo. Como si ya hubiera intuido que ese momento llegaría. «Vengo a hablar contigo», dijo Sergio, carraspeando. «No vengo a hacer escándalos». «Ya es tarde para eso», respondió Misa con voz neutra. El joven se mantuvo en silencio. Observaba todo con ojos de perro entrenado para el desdén. «Escúchame. Sergio dudó, yo cometí errores. Muchos. Lo sé. Pero tú también eres sangre de mi sangre. Y tu hermano está pasando por momentos difíciles. ¿Quieres dinero? No estoy pidiendo limosna. ¿No? Solo un poco de apoyo. Lo que puedas. Algo para que él empiece de cero. Yo ya no tengo salud. Ya no puedo trabajar como antes». Misa asintió. Se levantó con lentitud. Caminó hacia la ventana. Desde allí, las calles parecían lejanas, como un río de hormigas. Tomó aire. Luego se giró. «Mi nombre es Misa Viktorovich. No llevo tu apellido. No lo necesito. No te debo nada. Ni siquiera odio. No digas eso. ¿Sabes qué hiciste, Sergio? No perdiste un hijo. Perdiste la oportunidad de ser un hombre decente». La voz que irrumpió en ese instante fue la de Sofía. Ella había escuchado todo desde la puerta. Entró con paso seguro. Sus años no le quitaban belleza ni presencia. La voz era suave, pero firme. «Tú no perdiste a un hijo, perdiste la oportunidad de ser un hombre decente». Sergio la miró con una mezcla de vergüenza y nostalgia. Estaba viejo. Lo que quedaba en sus ojos era solo un reflejo opaco de lo que alguna vez quiso ser.
Me equivoqué, susurró. Tenía miedo. Me llenaron la cabeza. No uses a tu madre como escudo, le interrumpió Sofía. Elegiste creer en la mentira porque era más fácil que aceptar que habías fallado. El joven que lo acompañaba dio un paso al frente. Entonces, ¿no ayudarán a mi padre? A tu padre lo ayudamos cuando aún podía ser salvado, dijo Misa. Ahora solo queda lo que él decidió ser. Sofía se acercó a su hijo. Le tomó la mano. ¿Qué hacemos?, le preguntó en voz baja. Misa miró a Sergio. Luego al muchacho. Luego al reloj. Lo justo. Marcó un número interno. Dile al área contable que transfieran lo acordado. Solo esta vez. Y que no vuelvan a acercarse a este edificio sin autorización. Sergio intentó decir algo, pero Misa ya había vuelto a sentarse. Sofía se giró y abrió la puerta. Se acabó, dijo sin necesidad de elevar la voz. Los dos se marcharon en silencio. ¿Cómo entraron? La puerta se cerró. Por primera vez en años, Sofía sintió un cierre verdadero. No uno artificial. No uno simbólico. Uno real. Misa suspiró. ¿Te arrepientes de algo? Solo de no haberme ido antes, respondió ella. Esa noche, empacaron. Víctor los esperaba. El mar también. La carretera se extendía frente a ellos como una promesa. Misa conducía. Sofía miraba el horizonte. Recordaba la voz de su madre cuando era niña: el mar limpia, el mar quita lo que duele, el mar te recuerda quién eres. Al llegar, el aire salado les dio la bienvenida. Caminaron por la orilla. Víctor los abrazó con fuerza. Parecía más frágil, pero también más en paz. Frente a la inmensidad azul, Misa se acercó a su madre. Le puso el brazo sobre los hombros. ¿Es como lo imaginabas? Mejor. Porque estás aquí. Te amo, mamá. Yo también. Se quedaron en silencio, mirando el vaivén de las olas. Una voz cerró la historia, como si el viento hablara por ellos. A veces los lazos de sangre no tienen nada que ver con la familia. Y los silencios hablan más que 1000 verdades. Porque al final, solo el amor que no duda, sobrevive. ¿Qué te ha parecido esta historia? Cuéntanos en comentarios qué harías en una situación similar. Nos gustaría saber desde qué ciudad nos estás viendo. Te invitamos a darle me gusta, suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos o familiares como muestra de apoyo. Esto nos motiva a seguir subiendo relatos emocionantes prácticamente todos los días. No te pierdas la próxima narrativa sorprendente que está a punto de aparecer en tu pantalla. Valoramos enormemente tenerte aquí con nosotros. Puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo en tu pantalla en este momento. Tenemos una selección exclusiva de historias cautivadoras y entretenimiento garantizado especialmente para ti. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo.